El budismo surge en el siglo VI a.C. en el norte de la India. En ese tiempo, el hinduismo es la religión predominante de la zona, y por lo tanto, el budismo nace teniendo como base esa religión. Tiene su origen en la figura de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Pronto, sus enseñanzas y doctrinas se extendieron por muchas otras partes de Asia, y tuvieron un gran impacto sobre la vida cultural y religiosa de países como China, Tíbet y Japón. En la actualidad, el budismo es la cuarta religión en activo del mundo y cuenta con cientos de millones de seguidores repartidos por todo el mundo. A diferencia de las otras grandes religiones, hinduismo, judaísmo, cristianismo e islam, el budismo no está fundamentado en la creencia de un ser superior. Buda no es un ser sobrenatural, ni tampoco Dios, sino un hombre que encontró respuesta a los dilemas más profundos de la existencia humana. El budismo no obedece a ninguna autoridad superior, y como no tiene Dios, tampoco tiene una relación con él. Solo posee unos textos sagrados, que reconocen los principios y doctrinas de su fundador, que es Buda. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, nació en el año 563 a.C., en la antigua ciudad de Kapilavastu, al sur de Nepal, y murió en el año 483 a.C. Pertenecía a una familia real, rica y acomodada, pero a los 29 años decidió dejar la vida de palacio y salir al mundo exterior. Entonces vio cómo la gente sufría la pobreza, la muerte y el hambre, y descubrió que existía el dolor y el sufrimiento. Se dio cuenta de que la riqueza y el lujo no garantizaban la felicidad, por lo que exploró diferentes religiones y filosofías del momento, para encontrar el secreto de la felicidad humana. Después de 6 años buscando la paz interior a través del estudio y la meditación solitaria, finalmente encontró el camino y la iluminación. Desde ese momento, Buda pasó el resto de su vida enseñando sus principios por toda Asia. En el primer sermón que Buda pronunció tras su iluminación en la ciudad de Benares, enunció las 4 nobles verdades que le habrían sido reveladas. La primera verdad afirma que toda existencia implica sufrimiento. La segunda, que la causa de todo sufrimiento es el deseo. La tercera, que la liberación del deseo implica la liberación del dolor. Y la cuarta, revela el camino que conduce a la eliminación del dolor y al nirvana, conocido como la noble senda. Con el descubrimiento de las 4 nobles verdades, Buda entendió que el dolor de este mundo puede vencerse con la renuncia a todo deseo, que es la causa principal del sufrimiento. Para llegar al deseado estado del nirvana, Buda propone una senda escalonada por 8 etapas básicas: el conocimiento recto, la actitud recta, la palabra recta, la acción recta, la vida recta, el esfuerzo recto, el pensamiento recto y la concentración recta. Las 2 primeras etapas comprenden la sabiduría, ya que el sufrimiento es el resultado de la ignorancia y el deseo. Las 3 siguientes constituyen los preceptos éticos, y los 3 últimos una serie de principios, técnicas y métodos para la reflexión. Para la mayoría de los budistas, los códigos de conducta y las pautas de comportamiento moral se encuentran en los llamados 5 preceptos. Estos son: no quitar la vida a ningún ser viviente, no tomar nada que no se dé libremente por otros, no tener una conducta sexual indebida o excesiva, abstenerse de hablar con falsedad y evitar la intoxicación. El nirvana es el estado final al que aspira idealmente todos los budistas. A menudo aparece descrito como una sucesión de contrastes: el todo y la nada, la luz y la oscuridad, el ser y el no ser, la plenitud y el vacío. Cuando se alcanza la liberación espiritual completa, la serenidad y la paz, se experimenta el nirvana. No es un estado, es la experimentación de la verdad absoluta, el fin del sufrimiento. En el budismo no se puede definir el nirvana con palabras, por lo que se dice lo que no es. Es el no deseo, el no apego, la no ignorancia, y se logra mediante la meditación. Al igual que en el hinduismo, el budismo entiende la existencia humana como algo cíclico. Las personas nacen, crecen y mueren, y vuelven a renacer en otro cuerpo para comenzar de nuevo el proceso. Se puede renacer como hombre, como Dios, como espíritu o como animal, y la forma bajo la que un individuo se reencarna
depende de la naturaleza de su karma. Cuantos más méritos haya obtenido en la vida anterior, más elevada será la forma en la que renazca, y al contrario, cuantos más deméritos, peor será la condición en la siguiente vida. El hombre puede liberarse de este ciclo incesante de nacimientos y muertes al alcanzar el nirvana, el cual se logra con gran disciplina espiritual y moral. Como Confucio, Sócrates o Jesucristo, Buda nunca dejó nada por escrito, y sus enseñanzas fueron transmitidas durante muchos siglos oralmente hasta que algunos de sus discípulos decidieron escribirlas. Cada una de las enseñanzas, pensamientos y reglas pronunciadas por Buda se conoce con el nombre de sutras. Suelen ser recitadas e incluso copiadas como actos de devoción. Hay dos maneras de vivir el budismo, como monje o como laico. Los monjes son célibes y llevan un estilo de vida muy austero. No comen después del mediodía ni tienen pertenencias, no manejan dinero, se rapan la cabeza y van vestidos con mantos. Además, llevan a cabo determinados rituales con regularidad. Por otro lado están los laicos, que dan respaldo material a los monjes, y no se espera de ellos ni un profundo conocimiento de la doctrina ni una práctica de meditación regular. La mayoría de los budistas llevan a cabo sus meditaciones en los templos, aunque puede hacerlo en sus casas. Estos edificios, llamados stupas y pagodas, representan la tierra pura y están diseñados para inspirar la paz interior y exterior, y simbolizan 5 elementos: fuego, aire, tierra, agua y sabiduría. No importa el lugar físico donde se realice la meditación, mientras sea tranquilo. La postura recomendada es sentado en posición de loto, piernas cruzadas y espalda recta, o de rodillas apoyándose en la parte inferior de los pies y entrecerrando los ojos. Las manos apoyadas sobre el regazo, con las palmas hacia arriba y los pulgares unidos. Existen muchas tradiciones descendientes del budismo. Las principales son la escuela Theravada y la escuela Mahayana. La escuela Theravada es la más antigua y su doctrina se basa principalmente en los textos de Buda, las 4 verdades, y buscan su propia salvación y no la colectiva. La escuela Mahayana surge en el siglo I después de Cristo y está más ligada a la práctica del yoga, mirarse hacia adentro para lograr la iluminación. Adoptan las reglas monásticas de los primeros budistas y hacen sus propias interpretaciones de los sutras y de las reglas. Creen que la práctica del yoga es el método más eficaz para alcanzar la verdad más elevada. Los Mahayana creen que los laicos pueden alcanzar un nivel espiritual tan alto como los monjes, mientras que los Theravada piensan que solo un monje puede alcanzar el nirvana y que los laicos solo pueden aspirar a renacer como monjes después de muchos renacimientos. Una de las escuelas que goza de mayor popularidad en Occidente es el budismo Zen. Pretende comunicar lo esencial de la doctrina budista, el espíritu auténtico de su fundador. Se desarrolla sin necesidad de palabras ni razonamientos. Simplemente trata de captar la esencia del mundo y de las cosas mediante la reflexión interior y de la contemplación. Otra rama del budismo es el budismo tántrico, que empieza a desarrollarse en India en el siglo VI, cuestionando los principios tradicionales. Su meta es transformar el dolor y el sufrimiento en herramientas para la iluminación. El budismo tibetano empezó a desarrollarse en el Tíbet a partir del siglo VII y rápidamente se concretó en la fundación de numerosos monasterios repartidos por todo el territorio. En su interior residen los lamas o monjes, que practican la meditación, una rígida disciplina intelectual y distintos rituales tántricos, además de cultivar las virtudes de la compasión y de la sabiduría. Su líder espiritual es el Dalai Lama, que es considerado la reencarnación de Buda en la Tierra. A la muerte del Dalai Lama, los monjes del Tíbet designan a un niño como su renacimiento, el cual recibe desde su infancia una esmerada enseñanza que cubre todos los ámbitos de la vida budista. Algunas comunidades budistas aguardan la llegada de Maitreya, el último de los 5 Budas, que liberará a todos aquellos que aún no hayan logrado la iluminación dentro de aproximadamente 2500 años. La festividad más importante del budismo es el Día de Buda, que se celebra el día de la luna llena del mes de abril y conmemora la vida y la muerte del maestro. En la actualidad,
Más de la mitad de la población mundial vive en países donde el budismo es o ha sido la religión dominante. En las últimas décadas, la influencia del budismo se ha extendido por Europa, Estados Unidos y Australia, donde mucha gente encuentra útiles algunos de sus principios y doctrinas, aunque no se considere estrictamente budista. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle al like, comparte y suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos.